Yo soy el mentor de Spider-Man. 10 de julio de 1997. 2 semanas después del incidente, Mark Taylor caminaba con pasos pausados, el suave crujido de la hierba bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio. Había regresado al lugar donde habían visto por última vez a Michael Wilson, el punto exacto donde la luz cegadora los había envuelto a todos. El recuerdo todavía estaba vívido. Michael, flotando, radiante de poder, su última sonrisa antes de que todo desapareciera. Parecía un sueño lejano, pero el dolor en el pecho de Mark le recordó que todo era demasiado real. Cuando Mark se acercó, vio una figura familiar sentada tranquilamente. Loe Yowai, que había sido revivida después del incidente, estaba allí, tal como Mark esperaba. La vista de su viejo amigo, vivo y respirando, le dibujó una pequeña sonrisa agridulce en el rostro. Loe llamó Mark suavemente, con voz amable. Sabía que estarías aquí. Loe se volvió hacia él, con una expresión que era una mezcla de culpa y arrepentimiento. Mark, hablaba en voz baja, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. El peso de todo lo que había sucedido lo oprimía claramente, sus hombros se encorvaron por la carga invisible. Mark levantó una mano y lo detuvo antes de que pudiera decir algo más. Loe, no tienes por qué decirlo. Te lo hemos dicho una y otra vez. No fue tu culpa. La mirada de Loe bajó al suelo, con los puños apretados como si pudiera expulsar el arrepentimiento de su interior. Lo sé, pero su voz se quebró un poco. Si no hubiera tomado esa piedra de poder y tal vez nada de esto hubiera sucedido. Michael no habría tenido que hacer lo que hizo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de remordimiento. Mark suspiró suavemente y se acercó, colocando una mano firme sobre el hombro de Loe. Michael hizo esto en sus propios términos, dijo, con voz firme. Tomó esa decisión porque quería hacerlo. Quería salvarnos a todos los universos. Hizo una pausa para que esas palabras se asimilaran. Peter nos dijo lo mismo. Y Miguel O'Hara, ese otro Spider-Man de otro universo, lo confirmó. Michael conocía los riesgos y aún así eligió salvarnos. Loe tembló levemente bajo la mano de Mark, la culpa en su corazón todavía pesaba a pesar de las palabras tranquilizadoras de Mark. Pero si yo, no, Loe interrumpió Mark con firmeza, apretando ligeramente el hombro de Loe, como para anclarlo en el presente. Michael no hizo esto por ti. Lo hizo porque es lo que es. Eso es lo que es Spider-Man. Lo dio todo para que todos pudiéramos vivir, para que todos los mundos pudieran tener una oportunidad. Loe respiró temblorosamente y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Yo solo, desearía haberlo podido detener. Mark lo miró por un momento, comprendiendo su dolor. Todos habían deseado poder cambiar el resultado de alguna manera, pero en el fondo, Mark sabía que Michael no lo habría escuchado. Su determinación, su altruismo, eso era lo que lo convertía en un héroe. Con un suspiro, Mark levantó la mirada y contempló el cielo azul brillante que se extendía sobre ellos. La sociedad de las arañas está intentando traerlo de vuelta, dijo Mark, con una voz que transmitía una tranquila esperanza. No se rendirán, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. No, añadió, con un tono cada vez más fuerte. Volverá. Estoy seguro de ello. Loe sorbió y se secó los ojos con el dorso de la mano. Las lágrimas finalmente brotaron. Miró a Mark con voz temblorosa. Sí, lo hará. Sus palabras estaban llenas de esperanza, pero también de profundo dolor. Mark se quedó allí, observando cómo su amigo se desmoronaba bajo el peso de las emociones que había mantenido reprimidas durante días. Sin dudarlo, lo abrazó con fuerza y le dio unas palmaditas en la espalda. Lo hará, Loe, susurró. Y cuando lo haga, estaremos aquí. Tal como él estuvo con nosotros. Loe dejó escapar un suspiro tembloroso y su cuerpo se relajó levemente bajo el abrazo reconfortante de Mark. Solo, quiero conocerlo, todos lo hacemos, respondió Mark, apartándose para mirar a su amigo a los ojos. Pero Michael no se ha ido del todo. Todo lo que hizo, las vidas que salvó, las personas a las que inspiró, todo sigue aquí. Sigue con nosotros. Loe asintió lentamente, secándose las últimas lágrimas. Su corazón se sentía más ligero, pero el vacío donde debería haber estado Michael aún persistía. Bueno, como dije, Peter dijo lo mismo, añadió Mark en voz baja. También Miguel O'Hara. Creen que volverá. Loe sonrió levemente y finalmente apartó la mirada del suelo y la dirigió hacia el cielo. Entonces esperaré. Todo el tiempo que sea necesario. Los dos permanecieron en silencio durante un largo rato, mientras el viento soplaba entre los árboles que los rodeaban. En algún lugar, a lo lejos, el mundo seguía su curso.
La gente seguía adelante, viva y a salvo gracias al sacrificio de Michael. Pero en ese momento, ambos se aferraban a algo más fuerte. La esperanza. La creencia de que, de alguna manera, Michael Wilson, el legendario hombre araña, no se había ido del todo. De repente, una voz irrumpió en el sombrío momento. ¿Quién quiere algo de beber? Mark y Lois se dieron vuelta, sorprendidos por el sonido familiar. Allí, de pie, con su sonrisa característica y una hielera en la mano, estaba Trish Hilton, uno de sus viejos amigos de los primeros tiempos. El rostro de Mark se iluminó al reconocerlo. «Trish». Loe, aunque todavía emocionado, no pudo evitar esbozar una sonrisa. «Hablando de tiempo», murmuró. Trish se acercó a ellos y sonrió aún más. Bueno, miren quién volvió a mostrar su habitual descaro», bromeó, mirándole de reojo a Loe. Loe puso los ojos en blanco, pero sonrió. «Cállate, Trish». Trish se rió y les entregó una bebida a ambos. «Es bueno ver que algunas cosas no han cambiado. Pensé que los encontraría aquí, meditando». Mark se rió entre dientes y sacudió la cabeza. El mismo Trish de siempre. La tensión en el aire pareció aliviarse con la presencia de Trish y, por un momento, parecía como en los viejos tiempos. Antes del caos, antes de la pérdida. Mientras tanto, Peter Parker caminaba lentamente hacia la casa de Michael Wilson, sintiendo el peso de su nuevo manto. Ya no era Spider-Man Red. Ahora era Spider-Man, pero no se sentía bien. Peter no podía aceptarlo, todavía no. Aceptarlo significaría aceptar que Michael se había ido, y no estaba listo para enfrentar eso. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, Mary Rose Wilson, la viuda de Michael, saludó a Peter. Su rostro estaba cansado, el dolor todavía se reflejaba en sus rasgos, aunque logró esbozar una pequeña sonrisa de bienvenida. Peter pudo ver que ella había pasado por más dolor del que la mayoría podría soportar, pero ella permaneció allí, manteniéndose firme. Hermana Mary, tartamudeó Peter, su voz apenas por encima de un susurro. Mary notó su vacilación. Abrió la puerta más y le hizo un gesto para que entrara. Entra, Pete. Su tono era amable, entendiendo que él estaba luchando con algo. Peter entró y miró a su alrededor. La casa se sentía más pesada sin la presencia de Michael. Sus ojos captaron un destello de Marcelle Rose Wilson, la hija pequeña de Michael y Mary, acostada en su cuna, gorjeando inocentemente, sin darse cuenta de la gran pérdida en su familia. Verla hizo que a Peter se le encogiera el pecho. Marcelle crecería sin su padre, y eso llenó a Peter de un profundo sentimiento de culpa. Sentía que necesitaba ser fuerte por ellos, pero no estaba seguro de poder serlo. Mary condujo a Peter a la sala de estar, donde ambos se sentaron. La atmósfera estaba cargada de emociones no expresadas. Peter se movió incómodo en su asiento, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Había venido allí para hablar, pero ahora que estaba cara a cara con Mary, el peso de sus pensamientos parecía demasiado para expresarlo. Entonces, ¿qué te trae por aquí?, preguntó Mary, rompiendo el silencio. Tenía un tono tranquilo, casi maternal, aunque Peter podía ver la tristeza que aún se reflejaba en sus ojos. Peter dudó de nuevo y tragó saliva con fuerza. Su voz temblaba. No sé si podré ser Spider-Man. La expresión de Mary se suavizó, pero sus ojos brillaron de tristeza. Se tomó un momento antes de responder, claramente pensando en Michael. Había pasado poco tiempo desde su desaparición y el dolor aún la aquejaba. Sin embargo, cuando habló, había una tranquila fuerza en su voz. «Te dio el manto de Spider-Man», Pete dijo Mary, con palabras suaves pero firmes. «Ahora eres Spider-Man. Deberías confiar más en ti mismo, como él confió en ti». Peter sintió que el peso de sus palabras lo dominaba. Se miró las manos y sintió la responsabilidad que conllevaba el título. «Pero, ¿y si no estoy listo? ¿Y si fallo como me pasó antes?». Su voz se quebró y las dudas que había estado albergando durante tanto tiempo finalmente salieron a la luz. Mary se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar la mirada de Peter. «No fracasarás», Pete dijo en voz baja. «Michael vio algo en ti, algo fuerte. Por eso te eligió. Solo tienes que creer en eso, Pete». Peter apretó los puños mientras miraba al suelo. Quería creerle, pero la carga de estar a la altura del legado de Michael parecía imposible. Michael había sido más que un mentor para él. Era el héroe, aquel en quien todos creían. ¿Cómo podría Peter ocupar ese lugar? «No sé si soy tan fuerte», murmuró Peter, su voz apenas audible. Los ojos de Mary se llenaron de compasión. «Pete, la fuerza no consiste en no tener miedo ni en no dudar nunca de ti mismo.
Se trata de seguir adelante, incluso cuando lo haces. Michael lo sabía y creía en ti por una razón. La mente de Peter se llenó de recuerdos de su época de entrenamiento con Michael. Las batallas, las lecciones, los momentos en los que Michael lo había empujado a ser mejor. Cada vez que Peter había pensado que no podía seguir adelante, Michael había estado allí, alentándolo a seguir adelante. Ahora, Michael se había ido y Peter tenía que llevar la antorcha solo. ¿Pero y si no puedo hacerlo? Susurró Peter, con la voz temblorosa por el peso de sus emociones. ¿Y si no puedo estar a su altura? Mary extendió la mano y la colocó sobre la de Peter para consolarlo. No tienes que ser Michael, Pete. Solo tienes que ser tú mismo. Eso es lo que él quería. Tú harás tu propio camino, tu propio Spider-Man. Pero no puedes dejar que el miedo al fracaso te detenga. Michael creyó en ti y tú necesitas creer en ti mismo. A Peter se le hizo un nudo en la garganta y los ojos le escocieron por las lágrimas contenidas. No había llorado desde la desaparición de Michael. No se lo había permitido. Pero en ese momento, con el suave aliento de Mary, el peso de todo lo que había estado reprimiendo comenzó a quebrar su determinación. Mary le ofreció una pequeña sonrisa triste. Eres más fuerte de lo que crees, Pete. Michael lo sabía. Y yo también lo sé. Peter la miró con el corazón apesadumbrado, pero algo en su interior cambió. Todavía no estaba seguro de poder estar a la altura del legado de Michael, pero tal vez, solo tal vez, podría intentar estar a la altura del suyo. Además, tú misma lo dijiste, continuó Mary con voz firme. Michael sigue vivo en algún lugar y volverá. A Peter se le hizo un nudo en la garganta y trató de controlar sus emociones. Hermana, comenzó, pero no sabía qué más decir. La expresión de Mary se suavizó y sus ojos se llenaron de tranquila determinación. Voy a aferrarme a esa esperanza, Peter. Voy a esperarlo. Sé que volverá. Peter sonrió y asintió lentamente. Sí, lo esperaremos. Volverá. Estoy seguro de ello. Ahora había una calidez en la habitación, algo que no había estado allí antes. No era solo la fe en que Michael regresaría. Era el vínculo compartido entre ellos. Michael había dejado atrás más que un legado. Había dejado atrás a una familia, gente que creía en él y en el mundo que él ayudó a proteger. Mary miró a su hija, Marcel, que dormía plácidamente en su cuna. Su rostro se suavizó aún más al ver a su bebé, su amor y orgullo eran evidentes. Mira qué linda es, dijo Mary con una sonrisa. Michael estaba muy orgulloso de ella. Tenerla como hija significaba mucho para él. Peter se rió entre dientes y la tensión en su pecho se aflojó al recordar esos momentos. Sí, lo recuerdo. Cada vez que hablábamos, él no podía dejar de alardear de ella. Había un cariño en la voz de Peter al recordar la interminable charla de Michael sobre Marcel. Era como si ella hubiera sido su luz, una razón para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Mary también se rió y sacudió la cabeza. Así es Michael. Siempre orgulloso, siempre hablando de sus seres queridos. La habitación se sentía más liviana ahora, el peso del dolor se alivió un poco mientras compartían recuerdos de Michael. Él se había ido, pero de alguna manera, todavía estaba con ellos, a través de su hija, a través de las historias que guardaban cerca y a través de la esperanza que se negaban a dejar ir. Peter se puso de pie, sintiéndose más estable que en días. Gracias, hermana. Necesitaba esto. Mary le sonrió, sus ojos todavía reflejaban esa fuerza silenciosa. De nada, Pete. Recuerda, no estás solo en esto. Afrontaremos lo que venga juntos como familia. Peter asintió y una nueva determinación se formó en su interior. Sí, juntos. Continuará. Miles Morales se paró frente a sus padres, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a Jefferson Davis, su padre, y a Rio Morales, su madre. Este era el momento que había estado temiendo, pero también era uno que ya no podía evitar. Los amo a ambos, comenzó Miles, con voz firme pero teñida de nerviosismo. Y no se asusten por lo que voy a decir. Jefferson frunció el ceño y miró a Rio con expresión confusa. ¿Qué? ¿Enloquecer? ¿De qué estás hablando? El tono de su padre era entre preocupado y curioso, y eso solo hizo que Miles se sintiera más incómodo. Miles respiró profundamente. Soy Spider-Man. El silencio llenó la habitación. Jefferson parpadeó y miró a Miles como si hubiera oído mal. Espera, ¿eres Spider-Man? Su voz transmitía incredulidad, pero había algo más debajo. Un trasfondo de preocupación protectora. Miles asintió y se puso de pie. Sí, lo soy. Soy el hombre araña.
Río, que hace momento había estado callado, soltó una risita. Estás bromeando, ¿verdad? Quiero decir, siempre eres un bromista, Miles. Su tono era ligero, pero la sonrisa de su rostro ya se estaba desvaneciendo al ver la seriedad en los ojos de su hijo. Miles suspiró, sabiendo que ya no podía evitarlo. Sin decirle una palabra, tiró del cuello de su camisa y reveló el spandex rojo y negro de su traje de Spider-Man debajo. El icónico símbolo de la araña estampado en su pecho no dejaba lugar a dudas. La risa incómoda de Río llenó la habitación, pero fue interrumpida por la expresión de absoluta incredulidad en su rostro. Entonces, ¿no es una broma? Se rió de nuevo, pero esta vez fue hueca, casi como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que no era real. Miró a Jefferson con los ojos muy abiertos por el pánico. Dime que esto no es un sueño. Jefferson, igualmente conmocionado, se pasó una mano por la cara. Yo también quiero despertar de este sueño, murmuró, frotándose las sienes. Esto no puede ser real, ¿verdad? Miles respiró profundamente y observó atentamente las reacciones de sus padres. Había imaginado ese momento incontables veces, pero nada podría haberlo preparado para lo real. Su corazón se aceleró mientras permanecía allí, revelando su traje de Spider-Man debajo de su ropa. No quería ocultártelo, dijo finalmente Miles, con voz más suave. Pero no era seguro decírtelo hasta ahora. He sido Spider-Man por un tiempo, y he estado tratando de protegerte. No quería que te preocuparas. Jefferson se quedó mirando el suelo por un momento, tratando de darle sentido a todo aquello. Había visto a Spider-Man balanceándose por las calles de Brooklyn, salvando vidas, luchando contra criminales, arriesgándolo todo. La idea de que hubiera sido su hijo todo este tiempo, era demasiado para procesar. Jefferson se frotó la cara y se paseó un poco mientras intentaba procesar la revelación. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo mi hijo ha estado por ahí disfrazado de Spider-Man? ¿El superhéroe que hemos estado viendo en las noticias? Su voz era una mezcla de incredulidad y preocupación. Sí, papá, dijo Miles, en tono suave pero firme. He estado protegiendo la ciudad, luchando contra villanos, y tratando de equilibrar la escuela y la vida con, ya sabes, salvar el día. La risa de Río se había apagado y ahora estaba reemplazada por una mirada de preocupación. Colocó sus manos en sus caderas, mirando a Miles como si lo estuviera viendo por primera vez. Mi hijo, todas esas noches que saliste tarde, todas esas veces que llegaste a casa cansado, ¿fue por esto? ¿Porque estabas ahí afuera arriesgando tu vida? Miles mordió el labio, intentando contener la oleada de emociones. Estaba intentando protegerte. Cuanto menos supieras, más seguro estarías. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero su peso no pareció disminuir la tensión. Jefferson negó con la cabeza y su voz era firme. ¿No creías que nos asustaría que nuestro hijo estuviera luchando contra una turba de criminales al azar? Miles, eres nuestro hijo. ¿Y nos estás diciendo que te has estado enfrentando a criminales, villanos con superpoderes? Eso no es algo que puedas decirnos como si no fuera gran cosa. Miles se hundió en sus hombros. Lo sé, papá. Lo sé. Pero llevo haciendo esto un tiempo, y soy bueno en ello. He salvado a mucha gente y he recibido ayuda de otros como yo. No estoy solo en esto. Río, todavía conmocionada, dio un paso adelante y puso una mano sobre el brazo de Miles. Pero eres solo un niño, susurró, con lágrimas formándose en sus ojos. ¿Cómo pudiste llevar algo así tú sola? Miles miró a su madre, el dolor en sus ojos era igual al dolor que él había soportado durante tanto tiempo. No estaba solo, mamá. Tuve ayuda. Otros Spider-Man, mentores. Pensó en Michael Wilson, Peter B. Parker, Gwen y todos los demás que habían estado a su lado durante su viaje. Pero en ese momento, eso no parecía importar. Todo lo que importaba era que sus padres finalmente estaban descubriendo la verdad. Río, que seguía agarrado del brazo de Miles, susurró. ¿Estás en peligro? ¿Sigue ocurriendo lo de Spider-Man? ¿Sigues luchando? La preocupación en su voz atravesó el corazón de Miles. Miles miró a su madre, sintiendo que el peso de su secreto finalmente se había aliviado, pero que había sido reemplazado por la carga de la preocupación de sus padres. Sí, mamá. Sigo siendo Spider-Man. Esto no se detiene. No puede detenerse, admitió. Pero sigo siendo yo. Sigo siendo tu hijo. Y he estado haciendo esto porque creo que es lo correcto. Para proteger a las personas. Para asegurarme de que no les pasen cosas malas a los demás. Jefferson dejó escapar un largo suspiro y se pasó una mano por el pelo.
Siempre supe que eras especial, Miles, pero esto es un nivel completamente diferente. Solo que, necesitamos algo de tiempo para asimilar esto. Ryo asintió con la cabeza. Te amamos y estamos orgullosos del hombre en el que te estás convirtiendo. Pero ser Spider-Man, eso es mucho para asimilar, Miles. Necesitamos descubrir cómo apoyarte en esto y cómo protegerte también. Miles sonrió suavemente y sintió que una ola de alivio lo invadía. Eso es todo lo que podría pedir. Hubo un largo silencio entre ellos, cada uno tratando de aceptar esta nueva realidad. Finalmente, Jefferson habló, su voz más suave que antes. ¿Realmente eres Spider-Man, eh? Eso explica muchas cosas. Supongo que tendremos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad ahora. Ryo soltó una risita, aunque todavía estaba cargada de preocupación. Lo resolveremos, Miles. Solo prométenos, que tendrás cuidado. No podemos perderte. Ryo abrazó a Miles con fuerza, y finalmente sus lágrimas se derramaron. Miles le devolvió el abrazo y asintió. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Y por primera vez en mucho tiempo, Miles sintió que realmente podía ser él mismo con su familia, sin más secretos, solo la verdad y su amor. Nueva York, Tierra, 928. El hogar del universo de Miguel O'Hara y la sede de la Sociedad Araña. Miles Morales corrió por los concurridos pasillos de la base de la Sociedad Araña, pasando junto a varias versiones de Spider-Man de diferentes universos. Su corazón latía con fuerza. Había estado escuchando susurros. Algo sobre Michael Wilson, su otro mentor que le había enseñado muchas cosas. Gwen. Gritó Miles al verla hablando con otro Peter Parker de un universo distante. Gwen Stacy, con su traje de araña blanco y rosa resaltando, se volvió hacia él con una cálida sonrisa. Hola, Miles. El otro Peter, que lucía los familiares colores rojo y azul de Spider-Man pero con un aspecto más viejo y canoso, asintió con la cabeza hacia Miles. Miles, lo saludó, su voz cargaba el peso de muchas batallas libradas en su mundo. Miles le hizo un gesto incómodo con la mano. Peter de otro universo, el Peter mayor solo sonrió con complicidad y se alejó, dejando a Miles y Gwen hablando solos. Una vez que el hombre araña mayor estuvo fuera del alcance auditivo, Miles se acercó a Gwen, con curiosidad ardiendo en sus ojos. Entonces, ¿cuál es el plan de hoy? Gwen suspiró y su expresión se suavizó por la preocupación. Bueno, como siempre, todavía estamos tratando de encontrar a Michael. Pero no ha habido señales de él en ningún universo arácnido. No hemos detectado ningún rastro. Miles frunció el ceño, confundido. ¿No hay rastro? ¿Qué quieres decir? Tiene que estar ahí afuera en alguna parte, ¿no? Gwen dudó un momento, como si no supiera cómo expresarlo. El problema es, Miles, que Michael no tiene, ¿qué es lo que no tiene? Insistió Miles, con la voz tensa por la preocupación. Gwen respiró hondo y lo miró a los ojos, como si intentara transmitir la gravedad de sus siguientes palabras. Él no tiene otros yoes, como nosotros. Ya sabes, las variantes que vemos en el multiverso, otras versiones de nosotros que viven vidas diferentes. Miles parpadeó con incredulidad. ¿Qué? ¿Quieres decir que no hay otra versión de Michael? ¿Como si fuera el único? Gwen asintió solemnemente. Así es. No hay variantes de Michael Wilson en ningún universo. Él es único. La revelación golpeó a Miles como un tren de carga. Nunca había considerado la idea de un Spider-Man sin una contraparte multiversal. Todos tenían variantes. Diferentes versiones de Peter Parker, Miles, Gwen, etc., a lo largo de incontables líneas temporales. Pero Michael estaba solo. Ahora lo entiendo, murmuró Miles, y las piezas finalmente encajaron. Podría cambiar cada universo, cada línea temporal, cada evento canónico porque es el único Michael Wilson. El único Spider-Man original. Gwen asintió, con voz suave, haciendo eco de sus pensamientos. Exactamente. Y es por eso que él es diferente del resto de nosotros. Michael podía romper las reglas, reescribir la realidad misma. Nadie más podía hacer lo que él hacía porque, bueno, nadie más es él. Miles se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que Michael Wilson había hecho, no solo por él, sino por todos. Michael no era solo otro Spider-Man. Era un mentor, una luz guía que le había mostrado a Miles algo que nadie más podía enseñarle. El primer mentor de Miles había sido Peter B. Parker, pero fue Michael Wilson quien realmente le había enseñado la lección que más le quedó grabada. Incluso si no podemos cambiar el canon, no podemos rendirnos.
Esas palabras habían resonado en la mente de miles más veces de las que podía contar. Le dieron esperanza cuando todo parecía perdido. En el caso de Miles, el evento canon al que se suponía que debía enfrentarse, el que todos los Spider-Man habían enfrentado, era la muerte de su padre. Se suponía que era inevitable, un momento trágico que lo formaría como Spider-Man, al igual que la muerte del tío Ben había formado a Peter Parker. Pero Michael había reescrito las reglas. Michael Wilson, el Spider-Man original, desafió lo imposible y salvó al padre de Miles de su destino. Gracias a él, el padre de Miles todavía estaba vivo. Miles apretó los puños y sintió que una oleada de gratitud y respeto lo invadía. Michael le había enseñado que, por muy incierto que pareciera el destino, valía la pena luchar contra él. Michael no solo salvó al Spider-Verse de una amenaza masiva, sino que cambió la esencia misma de lo que significaba ser Spider-Man para miles y muchos otros. Todos en la Sociedad Araña sabían el precio que Michael había pagado por ese acto. La última vez que lo vieron, Michael había irradiado una luz cegadora, reescribiendo la estructura misma del multiverso para salvarlo. Había sacrificado todo. Fue Miguel O'Hara quien les contó lo que realmente sucedió. Después de esa luz cegadora, Michael desapareció, no en la muerte, sino en algo aún más misterioso. Nadie pudo encontrarlo. Su presencia desapareció de cada línea temporal, de cada universo, como si nunca hubiera existido. Pero ellos sabían que no era así. El legado de Michael Wilson estaba en cada Spider-Person que caminaba por esos pasillos, en cada universo que permanecía intacto gracias a su sacrificio. Miguel lo había explicado todo, su actitud estoica habitual vaciló un poco. Michael, no murió. No exactamente. Pero se ha ido. Ahora está en algún lugar más allá del Spider-Verse, fuera de nuestro alcance. Miles se había tomado muy mal esa noticia. Una cosa era perder a un mentor por la muerte, pero otra muy distinta era saber que Michael podría seguir ahí fuera, en algún lugar al que nadie pudiera llegar. Sin embargo, incluso en su ausencia, la influencia de Michael seguía viva. Miles sabía que no podía desperdiciar el regalo que Michael le había dado. La vida de su padre. Y así, aunque le dolía, Miles siguió adelante, honrando la memoria de Michael y llevando adelante sus lecciones, su determinación, su voluntad. Gwen lo miró, notando el peso del momento sobre sus hombros. Miles, ¿estás bien?, preguntó suavemente. Miles asintió con expresión firme. Sí, estoy bien. Solo estoy pensando en todo lo que Michael me enseñó. Si no fuera por él, mi padre no estaría aquí. Le debo todo. Gwen sonrió con dulzura. Todos le debemos algo. Todos los Spider-Man se lo debemos. Ambos se encontraban allí, en el corazón de la Sociedad Araña, unidos por el mismo sentimiento de pérdida y gratitud. Michael Wilson, el único Spider-Man que podía reescribir el multiverso, les había dado más de lo que ellos jamás podrían devolver. Les había demostrado que, incluso en un mundo gobernado por el destino, tenían el poder de luchar por el futuro en el que creían. Y ahora, mientras lo buscaban, la realidad de su singularidad se hizo más clara. Obie Brown, apoyado contra una pared con la guitarra colgada de la espalda, miró a Pavitr. Su rebelde acento británico cortó el aire cuando dijo: ¿Cómo estás, amigo? Aunque había peso en sus palabras, un tono de comprensión detrás del saludo informal. Pavitr suspiró y se pasó una mano por el pelo. Es extraño. Me alegra que mi universo esté a salvo, pero no puedo quitarme esta tristeza de encima. Obie asintió con la cabeza, como si lo supiera. Sí, Miguel nos contó lo que pasó. Es difícil sentirse orgulloso cuando sabes lo que costó. Pavitr lo miró, con su energía habitual atenuada por el peso de lo que había sucedido. Mi universo estaba siendo destrozado por ese agujero cuántico. Pensé que todos, iban a ser borrados. Entonces, Sir Michael, voló hacia él. Había una luz cegadora, y cuando desapareció, también desapareció el agujero. Obie lo miró con expresión seria. Sí, amigo, yo estuve allí. Me enteré por Miguel. Ese tipo, Michael, nos salvó a todos. En todas las líneas temporales, en todos los universos. La voz de Pavitr bajó, llena de asombro y pesar. Miguel dijo que Sir Michael se sacrificó para arreglarlo todo. Cambió los eventos canónicos, salvó a las personas que fueron borradas por los agujeros cuánticos. Salvó mi mundo, Obie. No estaría aquí si no fuera por él. Obie gruñó en señal de acuerdo. Ninguno de nosotros lo haría, hermano. Él lo dio todo. Hizo una pausa y pensó en la enormidad del sacrificio de Michael.
No es la primera vez que alguien lo arriesga todo por el resto de nosotros, pero esto fue algo extraordinario. Pavitra sintió, su chispa habitual se atenuó por el peso de todo. Sir Michael, no tenía una variante. No había otras versiones de él en todo el multiverso. Y yo estaba como, sorprendido. Obie inclinó la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. Un auténtico original, claro. Me lo imaginaba. Solo alguien como él podría lograrlo. Los ojos de Pavitra se nublaron por la emoción. Es extraño, ¿no? Pensar que alguien como él, se ha ido. Obie, siempre optimista bajo su apariencia de punk, sacudió la cabeza. No, amigo, no se ha ido. En realidad no. Sigue ahí afuera, en alguna parte. Por eso lo hemos estado buscando. La expresión de Pavitra se suavizó y un destello de esperanza regresó. Tienes razón. No podemos rendirnos. Sir Michael no querría que lo hiciéramos. Siempre dijo que siguiéramos luchando, pase lo que pase. Obie sonrió, recuperando su habitual chispa rebelde. Exactamente, hermano. No nos damos por vencidos. Lo encontraremos, o al menos nos aseguraremos de honrar lo que él defendió. Michael no pasó por todo eso solo para que nosotros nos rindiéramos y aceptáramos la derrota. Pavitra sintió y sintió que el peso de la misión se asentaba en su pecho. Seguiremos buscando. No importa cuánto tiempo lleve. Obie le dio una palmadita firme en el hombro a Pavitra. Ese es el espíritu, amigo. Lo encontraremos. Miguel O'Hara se encontraba de pie frente al panel de control en la habitación poco iluminada, rodeado por una pared de monitores que mostraban una interminable variedad de multiversos, cada uno de los cuales albergaba una versión diferente de Spider-Man. Su visión mejorada escaneó cada uno, buscando un atisbo del hombre que había cambiado todo. Michael Wilson. Sus dedos se cernían sobre los controles, sin presionarlos del todo, como si no estuviera seguro de dónde mirar a continuación. ¿Dónde estás, Michael E.? Murmuró Miguel, con el peso de sus palabras sobre él. Su actitud, habitualmente segura de sí misma, estaba nublada por un profundo sentimiento de responsabilidad y culpa. La puerta de la sala de control se abrió con un suave silbido. Su audición mejorada captó de inmediato los débiles pasos. No necesitó darse la vuelta para saber quién era. Miguel, soy Jessica, dijo la voz familiar de Jessica Drew, su tono suave pero firme. Lo sé, respondió Miguel sin apartar la vista de los monitores. Estás aquí, su voz sonaba distante, su mente seguía absorta en la búsqueda del hombre al que tanto debía. Jessica se acercó un paso más y lo observó mientras trabajaba incansablemente. Llevas horas trabajando en esto. ¿Aún lo estás buscando? Miguel finalmente dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Tengo que encontrarlo, Jess. Tengo que hacerlo. Le debo todo. Una disculpa, un agradecimiento, algo, Jessica suspiró suavemente. Lo había visto venir. Desde que Michael Wilson había desaparecido en esa luz cegadora, Miguel había estado consumido por la necesidad de arreglar las cosas. Se había distanciado de todos, concentrándose por completo en rastrear al hombre que había salvado el Spider-Verse. Miguel comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, has pasado por mucho, pero Michael tomó su decisión. Miguel finalmente se giró para mirarla, su expresión endurecida por la culpa. No puede simplemente desaparecer, Jess. Nos salvó a todos. Cada Spider-Verse, cada línea temporal, incluso el universo de mi hija. El que había sido borrado. Michael lo trajo de vuelta, y pude estar con ella otra vez. Su voz se suavizó por un momento, pero el dolor todavía estaba allí, persistiendo debajo de la superficie. Jessica podía ver la emoción que se acumulaba en sus ojos. Eras feliz, dijo con dulzura. Recuperaste a tu hija. Él te dio eso. Miguel miró hacia otro lado, abrumado por la culpa. Pero ahora se ha ido. Y ni siquiera tuve la oportunidad de disculparme, lo traté como si fuera una amenaza. Lo alejé cuando él fue quien salvó todo, Jess. ¿Cómo puedo ser feliz mientras él esté ahí afuera y nunca pueda decir que me equivoqué? Su voz se quebró, la frustración y el arrepentimiento se derramaron en oleadas. Jessica se acercó un paso más, con voz firme pero comprensiva. Miguel, no eres el único que se siente así. Todos le debemos algo. Pero no puedes dejar que esta culpa te destruya. Michael no se sacrificó para que viviéramos con este peso sobre nuestros hombros. Confió en ti. Confió en todos nosotros. Miguel apretó la mandíbula y volvió la mirada a los monitores. Tengo que arreglarlo. Tengo que encontrarlo. Está ahí fuera, en alguna parte.
No puedo dejar que se pierda. Jessica le puso una mano en el brazo, para que se centrara en el momento. Lo encontraremos, dijo, con la voz llena de certeza. Juntos. Es demasiado fuerte, demasiado importante para perderlo para siempre. Y cuando lo hagamos, tendrás la oportunidad de agradecerle. Todos lo haremos. La mirada de Miguel se suavizó un poco, pero la determinación en sus ojos permaneció feroz. Volvió a mirar las interminables corrientes de multiversos que pasaban ante él, con la imagen del sacrificio de Michael Wilson grabada en su mente. No estaba listo para rendirse. No descansaré hasta que lo haga, dijo en voz baja. Michael no se ha ido. No puede ser. Lo arreglaré. Jessica asintió y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Entonces seguiremos buscando. Juntos. Y con eso, Miguel se volvió hacia los monitores, con la esperanza parpadeando en su pecho. En algún lugar, Michael Wilson estaba ahí fuera. Y Miguel ahora no se detendría ante nada para encontrarlo. Más si podré subir estos epílogos, se permitió un breve momento de triunfo, imaginando el alivio de pulsar el botón de subir y darles finalmente a sus lectores el final que merecían. Sus dedos flotaban sobre el teclado, listos para escribir las últimas palabras. Y entonces, con un fuerte bang, la puerta de su oficina se abrió, golpeándose contra la pared. Autor, gruñendo. Murmurando en voz baja. Mierda. Aquí está otra vez, sin siquiera darse la vuelta, el autor supo exactamente quién acababa de entrar. Podía sentir la energía caótica que llenaba la habitación, el tipo de energía que solo una persona, o mejor dicho, un mercenario bocachas, podía generar. Y sí, era Deadpool, Paul, apoyado casualmente contra el marco de la puerta, sonriendo como un niño que acaba de encontrar el tarro de galletas. Deadpool, Paul, sonriendo. Hola, autor. ¿Me extrañaste? El autor ni siquiera se molestó en darse vuelta. Sus dedos se detuvieron sobre las teclas y la tensión se hizo visible en sus hombros. Autor, sin expresión alguna. No, bla, bla, no, ni un poquito. La sonrisa de Deadpool se hizo más grande mientras se acercaba, ignorando por completo las señales de advertencia de la creciente frustración del autor. Se inclinó sobre la silla del autor y echó un vistazo a la pantalla. Deadpool. Bromeando, vamos, no mientas. Sé que en el fondo te encanta cuando me acerco. Mantiene las cosas interesantes, ¿no? El autor finalmente giró la cabeza y miró con furia a Deadpool. Su paciencia, que ya era mínima, prácticamente se estaba desintegrando. Autor, apretando los dientes. ¿Interesante? En lugar de extrañarte, quiero matarte. Deadpool jadeó dramáticamente, agarrándose el pecho como si estuviera herido. Deadpool. Exagerado hay. Justo en lo más profundo de mi ser. Aquí estoy, tratando de alegrarte tu aburrida y pequeña vida, y este es el agradecimiento que recibo. El autor, luchando contra cada impulso de agarrar el objeto pesado más cercano y arrojarlo a la cabeza de Deadpool, respiró profundamente. Autor. Sarcástico sí, me alegraste la vida. Estuve a punto de subir estos capítulos. Ahora, gracias a ti, probablemente tendré que reescribir la mitad de ellos porque estoy demasiado enojado para pensar con claridad. Deadpool saltó sobre el escritorio y se sentó con las piernas cruzadas como si fuera el dueño del lugar, tirando algunos papeles en el proceso. Deadpool. Encogiéndose de hombros. Reescribir es parte del proceso, ¿no? Considérame tú, inspiración. Ya sabes, como una musa. El ojo del autor se movió nerviosamente. Autor. Inspiración. Eres lo opuesto a la inspiración. Eres la personificación de la distracción. Deadpool sonrió aún más, balanceando sus piernas como un niño en un columpio. Deadpool. Oye, las distracciones no siempre son malas. Además, ¿cuándo fue la última vez que escribiste un capítulo centrado en Deadpool, eh? Sabes que los fans se mueren por ver más de mí. Autor, murmurando. Me muero por una orden de restricción, si acaso. Deadpool. Ignorándolo por completo. Oh no, déjame adivinar. Uno de los epílogos es sobre mí. ¿Finalmente estás escribiendo mi historia de origen donde puedo ser un samurái? ¿O un vaquero? ¿O, ambos? Movió las cejas sugerentemente. Autor, con firmeza. No. Y no. La cara de Deadpool cayó en un puchero exagerado. Deadpool. Quejándose vamos. Me debes una, jefe. Llevo meses esperando mi novela en solitario. No dejas de prometerme algo, y luego, ¡boom! Más capítulos para los demás personajes. ¿Qué pasa conmigo? Autor, espetando. Nunca te prometí nada.
Solo lo inventaste. Deadpool hizo una pausa y se tocó la barbilla fingiendo pensar. Deadpool. Espera, ¿entonces estás diciendo que la idea de una novela de Deadpool no está en tu cabeza? Bueno, eso es muy triste. Podría haber jurado que yo era el personaje principal de tu vida. Autor. Eres el personaje principal de mis pesadillas. Deadpool rodó desde el escritorio y aterrizó con un movimiento espectacular. Deadpool. Dramáticamente entonces hagamos realidad esas pesadillas. Empezando por, autor, interrumpiéndolo. Deadpool. Fuera. Deadpool, con una sonrisa. Sabes, me encantaría, pero aún me debes una. Hasta que consiga mi protagonismo, me temo que tendrás que quedarte conmigo. El autor dejó escapar un largo suspiro de derrota y dejó caer los hombros mientras Deadpool bailaba por la habitación. No había forma de escapar de él. Ni ahora ni nunca. Deadpool, en tono juguetón. No te preocupes, te ayudaré con esos epílogos. Solo agrega una pequeña escena de pelea con Chimichanga, tal vez un cambio de Wolverine, y listo. Material para un éxito de ventas. Autor, dimitido. Voy a perder la cabeza. Deadpool le guiñó un ojo, saludando juguetonamente al autor antes de dirigirse hacia la puerta. Deadpool. Ya lo hice, amigo. Ya lo hice. Mientras Deadpool desaparecía por la puerta, por ahora, el autor se quedó mirando la pantalla de su computadora. Levantó las manos hacia el teclado nuevamente, pero se detuvo al darse cuenta de que ya no recordaba lo que estaba escribiendo. Con una respiración profunda, murmuró en voz baja. Autor, refunfuñando. ¿Por qué lo intento? Nota del autor. Bueno, ahí va otro día productivo. Lo juro, la próxima vez que Deadpool aparezca, cambiaré las cerraduras. Otra vez. Nos vemos la próxima vez, suponiendo que sobreviva a esta locura. Deadpool, desde afuera. No lo harás. Habían pasado 4 años desde que Michael Wilson, el legendario Hombre Araña, desapareció, dejando un enorme vacío en las vidas de quienes lo conocieron. Peter Parker, que ahora tiene 20 años, se encontraba caminando por el parque con Mary Jane Watson. El parque estaba tranquilo, sin gente alrededor que pudiera escuchar su conversación privada, lo que les dio un raro momento de tranquilidad en medio del caos de sus vidas. Peter miró a Mary Jane, con los pensamientos cargados, pero su presencia siempre le daba una sensación de consuelo. Hola, MJ, dijo suavemente. Mary Jane, con una sonrisa cálida y brillante, se volvió hacia él. «Estás aquí, Pete», respondió, y sus ojos se iluminaron al verlo. Siempre lo hacía. Le hacía sentir que todo iba a estar bien, incluso cuando no era así. Peter se rascó la nuca y una expresión tímida se dibujó en su rostro. Lo siento, ya sabes, comenzó, refiriéndose a sus responsabilidades como Spider-Man. Mary Jane se rió suavemente. Lo entiendo, otra vez esas cosas de justiciero, bromeó con voz suave. Sabes que podrías descansar un rato. No siempre tienes que llevar el mundo sobre tus hombros. Peter suspiró y sonrió ante su preocupación. Sí, a veces lo hago. Pero siempre me regañas y no quiero que te preocupes por mí todo el tiempo. Mary Jane sonrió, su afecto se reflejaba claramente en sus ojos. Ese es mi chico, dijo juguetonamente, inclinándose mientras Peter la besaba. Sus labios se encontraron en un beso lento y apasionado, del tipo que solo surge de años de profunda conexión y amor. Después de un momento, Mary Jane se apartó un poco, con la mano todavía apoyada en el pecho de Peter. Entonces, ¿cómo ha ido tu día? Preguntó con un tono ligero, pero podía ver la tensión aún presente tras la sonrisa de Peter. La expresión de Peter cambió y la frustración volvió a apoderarse de sus rasgos. Como siempre, nada admitió, con la voz cargada de decepción. No puedo encontrarlo, MJ. No podemos encontrar a Michael. La sonrisa de Mary Jane se suavizó al saber lo mucho que Michael Wilson había significado para Peter. Había sido más que un mentor. Había sido una luz que lo guiaba, un héroe al que incluso Peter admiraba. Dijiste que todos lo habían estado buscando, dijo, con voz tranquila y alentadora. Sí, asintió Peter. He estado trabajando con Miguel O'Hara, ya sabes, el Hombre Araña del futuro. Te hablé de él, ¿no? Hemos estado en su universo, donde se encuentra la Sociedad Araña. Estamos tratando de crear algo, cualquier cosa, que pueda traer de vuelta a Michael, pero, su voz se apagó por la frustración. Sigue siendo inútil. Mary Jane le tomó la mano y le dio un apretón tranquilizador. Está bien, Pete. Sé que un día lo encontrarás, dijo en voz baja. Lo descubrirás. Siempre lo haces. Peter la miró, agradecido por su inquebrantable fe en él.
Gracias, MJ, dijo, con voz suave pero llena de emoción. Mary Jane sonrió, apartándole un mechón de pelo de la cara. Somos compañeros para siempre, ¿recuerdas? Sí, dijo Peter con una pequeña sonrisa. Socios. Su sonrisa se amplió cuando preguntó. ¿Qué hay de Miles? ¿Cuál es su nombre de superhéroe? ¿La araña arácnida? Peter no pudo evitar reírse. Jajaja. Es Kid Arachnid, corrigió, todavía riéndose de su broma juguetona. Mary Jane inclinó la cabeza, pensativa. Entonces, ¿crees que está listo para pelear solo? Peter se encogió de hombros, pero había orgullo en su voz. Bueno, como te dije, estuve en otro universo por un tiempo, así que Miles era el único que luchaba solo, salvando gente. Y lo hizo bien. Creo que puede manejarlo. Después de todo, el chico tiene 2 habilidades. Todavía estoy un poco celoso de eso. Mary Jane se rió suavemente, con los ojos brillantes. Vamos, Pete. No importa cuántas habilidades tenga Miles, solo hay un Peter Parker. Tú eres más fuerte que cualquiera. El que fue entrenado por el legendario Spider-Man en persona. Peter se sonrojó levemente, su confianza habitual vaciló ante sus elogios. Me estás elogiando demasiado, MJ, dijo con una sonrisa tímida, aunque había calidez en su voz, sabiendo cuánto creía ella en él. Su apoyo inquebrantable siempre tenía una manera de mantenerlo con los pies en la tierra, incluso en momentos de duda. Mary Jane sonrió y sacudió la cabeza juguetonamente. Solo digo la verdad, Pete. Siempre te subestimas. Peter se rió suavemente. Bueno, supongo que por eso te tengo a ti para que me mantengas bajo control. Mary Jane se acercó más a mí y su voz era suave pero firme. Exactamente. Y seguiré recordándote lo increíble que eres hasta que finalmente lo creas. Los dos se sentaron allí, en el tranquilo parque, y su conversación oscilaba entre las pesadas cargas de ser héroes y los pequeños momentos cotidianos que los hacían humanos. Mientras los pensamientos de Peter volvían a Michael Wilson, su mentor y amigo, sintió una sensación de paz al saber que con Mary Jane a su lado, podría enfrentar lo que viniera después. Miguel O'Hara se paró frente a los monitores brillantes, su audición mejorada captaba el leve zumbido de la tecnología que lo rodeaba. Apretó los puños, la frustración se desbordó. ¿Dónde estás, Michael, maldita sea? Murmuró Miguel, con la voz tensa por la ira y la desesperación. Golpeó la pared con el puño con un ruido sordo, sintiendo el impacto vibrar a través de su brazo. Su mente estaba consumida por la búsqueda interminable. 4 años de búsqueda incesante de un hombre que parecía haber desaparecido de todos los universos. De repente, detrás de él, un suave zumbido llenó el aire. Un portal, que giraba con colores vibrantes, se materializó. Miguel se tensó y giró la cabeza justo cuando una voz familiar habló detrás de él. ¿Por qué estás golpeando una pared? No es como si te hubiera golpeado a ti, dijo la voz, con un dejo de diversión. Miguel se quedó helado. Esa voz. No podía ser pero lo era. La voz que había atormentado sus recuerdos durante los últimos 4 años. Michael Wilson. Lentamente, Miguel se giró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Allí, de pie, bajo el resplandor del portal, estaba el hombre al que había estado persiguiendo a través de incontables dimensiones. Michael Wilson, susurró Miguel, con el corazón palpitando con fuerza. Michael sonrió con picardía, apoyándose en el borde del portal. ¿Me extrañaste? Dijo con naturalidad, como si hubiera salido a tomar un café en lugar de estar perdido en el multiverso durante años. Los ojos de Miguel se entrecerraron, sus emociones se arremolinaban entre la rabia y la incredulidad. ¿Dónde has estado, idiota? Te hemos estado buscando durante los últimos 4 años. La voz de Miguel se quebró con el peso de sus emociones, el tono severo del habitualmente estoico Spider-Man 2099 vaciló. Michael enarcó una ceja. Vamos, ¿no me abrazas? Su tono era ligero, pero había un peso tácito en sus ojos. Un reconocimiento de todo lo que había sucedido, de todo lo que había sacrificado. Miguel dio un paso adelante, su frustración volvió a estallar. Tú. Espetó, señalando a Michael con el dedo. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? ¿Por lo que he pasado yo? Pensé que estabas muerto. Su voz se quebró, la ira escondía el alivio que comenzaba a aparecer. Michael se enderezó, con la sonrisa todavía en su rostro, pero ahora más suave. Tenía algunas cosas de las que ocuparme, dijo crípticamente, como si los 4 años hubieran pasado en un abrir y cerrar de ojos para él. Miguel dio otro paso hacia adelante, con los puños apretados.
Pero esta vez no estaba seguro de si quería golpear a Michael o abrazarlo. Desapareces, te sacrificas por todo el multiverso y luego regresas así. Sin siquiera decirnos dónde estabas. Michael dejó escapar un suspiro y el humor desapareció de su expresión. No tuve elección, Miguel. Lo que hice, tenía que hacerse. La ira de Miguel se fue apagando y fue reemplazada por algo más profundo. Aflojó los puños y miró a Michael con ojos cansados. Necesitaba agradecerte, y disculparme. Salvaste a todos. Incluso el universo de mi hija. Te debo todo. La expresión de Michael se suavizó y se acercó. No me debes nada, Miguel. Solo hice lo que tenía que hacer. La voz de Miguel se convirtió casi en un susurro, y la culpa que había cargado durante años finalmente salió a la superficie. Pensé que te habíamos perdido, sin poder decirte nunca que lo sentía. Michael sonrió, esta vez con una sonrisa sincera y cálida. Te dije que era difícil deshacerse de mí. Continuará en el acogedor comedor de la familia Wilson, el sonido de los platos al chocar llenaba el aire mientras Marcel Rose Wilson, de 5 años, se apresuraba alrededor de la mesa, colocando cuidadosamente cada plato en su lugar. Se movía con el tipo de concentración y precisión que solo los niños toman en serio, sus pequeñas manos agarraban los bordes de los platos con toda la determinación de alguien que tiene una misión muy importante. Mamá, déjame encargarme de ello. Jejeje, se rió Marcel con orgullo mientras lograba colocar otro plato sin dejarlo caer. Mary Rose Wilson, que observaba a su hija desde la cocina, sonrió suavemente. Su corazón se llenó de una calidez familiar, una mezcla agridulce de orgullo y añoranza. Tengo suerte de tenerte, dijo con dulzura, con la voz llena de ternura mientras se secaba las manos con un paño de cocina. Marcel le sonrió a su madre, satisfecha con su contribución a la preparación de la cena. La casa se sentía cálida y acogedora, a pesar del creciente vacío que Mary sentía en su corazón. Habían pasado 4 largos años desde que Michael, su esposo, había desaparecido. Sin embargo, de alguna manera, momentos como este, ver a su hija crecer y prosperar, la hacían seguir adelante. Marcel se parecía mucho a su padre. Cuando Marcel alcanzó el último plato, la puerta principal se abrió con un crujido y el sonido familiar de risas y pasos llenó la entrada. Tío, tía. Gritó Marcel, con emoción burbujeando en su voz mientras corría hacia la puerta, moviéndose sus pequeñas piernas tan rápido como podían. En la puerta estaban Mark Taylor, el hermano de Mary, y su esposa, Emily, acompañados por su hijo de 4 años, Daniel. Mark se agachó inmediatamente para saludar a su sobrina, con una amplia sonrisa en el rostro. ¿Quién es una buena chica? Dijo juguetonamente, alborotando el cabello rizado de Marcel. Marcel se rió y le rodeó el cuello con los brazos en un rápido abrazo, con los ojos brillantes de felicidad. Emily sonrió desde atrás, siempre disfrutando de la visión del vínculo entre Mark y Marcel. Le recordaba la estrecha relación que habían construido con los Wilson a lo largo de los años, especialmente desde que Michael había desaparecido. Daniel, un poco más tímido, se quedó junto a su madre, pero logró saludar a Marcel con la mano. Hola, prima, la saludó con voz suave pero llena de cariño. Marcel infló el pecho con orgullo y respondió. Hola, pequeño Daniel. Emily se rió suavemente y dijo. Ambos son pequeños, con un tono cálido y burlón en su voz. Daniel se cruzó de brazos con fingida indignación y su puchero se hizo más profundo mientras resoplaba. También eres pequeña, HMMP. Replicó, entrecerrando los ojos hacia Marcel como para desafiar su afirmación. Las risas estallaron en la sala y las bromas de los niños levantaron el ánimo de todos. El sonido era contagioso y ahuyentó por un momento la pesadez que había pesadumbre sobre su familia durante años. Cuando la risa se fue apagando, la sonrisa de Mark vaciló un poco y sus ojos vagaron por la habitación como si buscaran a alguien que no estaba allí. Miró la mesa, prolijamente preparada para la cena, y dejó escapar un suspiro. Desearía que Michael estuviera aquí, dijo, con su voz tranquila pero con el peso del anhelo que todos sentían. Las palabras flotaron en el aire como una corriente de aire frío, y la alegre atmósfera se enfrió casi al instante. Emily miró a su marido y le dio un sutil codazo, una advertencia silenciosa. Miró a Mary, con preocupación inundando sus rasgos. Cariño, murmuró suavemente, tratando de calmar el momento antes de que doliera más de lo que ya había dolido. Mary, que se había quedado paralizada al oír el nombre de Michael, no se inmutó. Ya lo había oído antes. Cada vez que la familia se reunía, siempre había alguien que lo decía. Pero el dolor no disminuyó con la repetición.
Forzó una pequeña sonrisa, que apenas rozó sus ojos, y miró a su hermano. Está bien, Mark dijo en voz baja, con voz firme pero suave. Michael volverá. Estoy segura de ello. Su mirada se desvió hacia Marcel, que había dejado de reír y ahora observaba a los adultos con ojos muy abiertos y curiosos. Han pasado 4 años, pero todavía voy a esperarlo. Mark se movió incómodo al darse cuenta de su error. Asintió rápidamente, con expresión de arrepentimiento. Lo siento, Mary. No fue mi intención. Antes de que pudiera terminar, Mary descartó su disculpa con un suave movimiento de cabeza. Lo sé, susurró, y volvió a sonreír, aunque todavía teñida de tristeza. Sé que no lo hiciste. Mark dejó escapar un profundo suspiro, visiblemente aliviado, pero la culpa permaneció en sus ojos. Quería decir algo para consolarla, pero sabía que no había nada que pudiera hacerlo. En cambio, miró a Marcel y volvió a alborotarle el cabello. Tienes suerte de tenerte, Mary dijo en voz baja. Todos la tenemos. La mirada de Mary se suavizó al ver a su hija, que ya había recuperado su alegría y ahora arrastraba a Daniel hacia la sala de estar para jugar. Un profundo sentimiento de orgullo se apoderó de su pecho. Michael estaba allí, lo creía con todo su corazón, y hasta que él volviera a casa, ella seguiría adelante, por Marcel y por él. Tengo suerte de tenerlos a todos ustedes, dijo finalmente, con su voz llena de tranquila fuerza. No importaba cuántos años pasarán, nunca perdería la esperanza. Ni en Michael, ni en su familia. Y hasta que ese día llegara, seguirían esperando. De repente, el aire de la habitación pareció crujir de tensión cuando el portal apareció detrás de ellos, un remolino de luz y energía que inmediatamente puso a todos nerviosos. Mark Taylor, siempre alerta y alerta, sintió que sus instintos de justiciero se activaban. Sin dudarlo, se colocó entre el portal y su familia. Ponte detrás de mí, gritó, con voz baja y urgente. Entrecerró los ojos y tensó los músculos, listo para entrar en acción en cualquier momento. Emily, su esposa, no estaba menos preparada. Sus ojos brillaban con un dejo depredador mientras sus sentidos semivampiros cobraban vida. El cambio en su postura fue sutil pero letal. Lady Vamp estaba lista para cualquier cosa. Instintivamente, tomó la daga que mantenía oculta, con los ojos fijos en el misterioso portal. Mary Rose Wilson, que acababa de disfrutar del calor de su familia, abrazó a su hija Marcel con fuerza contra su pecho. El miedo y la esperanza libraban una guerra en su corazón. Daniel, percibiendo el cambio repentino, se acurrucó más cerca de ella, agarrando con sus pequeñas manos el dobladillo de su vestido como si buscara protección. Y entonces, desde las profundidades agitadas del portal, emergió una figura. De repente, todos se quedaron paralizados, sus defensas preparadas cayeron mientras la incredulidad los invadía. La voz. Era inconfundible. Hola, chicos. El corazón de Mary dio un vuelco. Esa voz, era una que no había oído en 4 largos años, pero que nunca podría olvidar. Se le cortó la respiración y su mente se apresuró a comprender lo que estaba sucediendo. ¿Podría ser él realmente? ¿Michael? Su voz tembló mientras susurraba su nombre, el miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho. La figura dio un paso adelante y el débil resplandor del portal iluminó su rostro familiar. Era él. Michael Wilson estaba de pie frente a ellos, luciendo muy parecido a cuando desapareció, tal vez un poco más cansado, pero muy vivo. Hola, Mary, dijo Michael suavemente. Su voz transmitía tanto calidez como el peso de los años que habían pasado. Los ojos de Mark se abrieron de par en par y la tensión abandonó su cuerpo cuando la sorpresa se apoderó de él. Mike. Suspiró, apenas capaz de procesar la imagen de su cuñado y mejor amigo, al que había perdido hacía mucho tiempo, de pie frente a él. Emily también bajó la guardia, aunque sus ojos seguían siendo cautelosos. Incluso Daniel, percibiendo el cambio en los adultos que lo rodeaban, se asomó por detrás de las piernas de su madre y miró con curiosidad al hombre que acababa de cruzar el portal. Pero Mary Rose fue la más sorprendida. El corazón le latía con fuerza en el pecho y la incredulidad la invadió. Dio un paso hacia adelante, con los brazos todavía envueltos protectoramente alrededor de Marcel. Su voz, cargada de emoción, salió como un susurro. ¿De verdad eres tú? Preguntó ella, escrutando su rostro, necesitando estar segura de que no se trataba de algún truco cruel. Michael dio otro paso hacia adelante, sin apartar la mirada de ella. Había dulzura en sus ojos, una mezcla de alivio, culpa y amor que había cargado con él durante los últimos 4 años. «Realmente soy yo», dijo, con la voz ligeramente quebrada cuando el peso del momento lo golpeó.
Durante un instante, nadie se movió. El silencio se prolongó, lleno de preguntas no formuladas, de años de espera, de dolor y de esperanza que los habían acompañado hasta el final. Y entonces, en un instante, Mary corrió hacia él, abrumada por las emociones. Soltó a Marcel y cerró la distancia entre ellos, abrazándolo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Michael, ¿y has vuelto?, susurró en su hombro, abrazándolo como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Michael la rodeó con sus brazos, abrazándola fuerte, sus propios ojos brillaban con lágrimas contenidas. He vuelto, Mary. Estoy aquí ahora. Las emociones de Mary Rose estallaron como si se rompiera una presa y no pudo contener el torrente de sentimientos que brotaron de su interior. ¿Dónde has estado?, gritó, con la voz cargada de lágrimas, mientras golpeaba suavemente a Michael en el pecho. El golpe fue más simbólico que doloroso. Era una mezcla de frustración, alivio y una necesidad desesperada de liberar la preocupación reprimida que la había consumido durante los últimos 4 años. Nos asustaste. Desapareciste sin decir una palabra. Michael hizo una mueca de dolor ante sus palabras, pero en lugar de apartarla, la abrazó con más fuerza, permitiéndole expresar su ira y su tristeza. Lo sé, Mary, lo siento mucho. Nunca quise hacerte sentir así. Mark observó cómo se desarrollaba la escena, con los ojos llenos de lágrimas. Ver a su hermana desatando sus emociones sobre Michael le hizo sentir una mezcla de felicidad y dolor. Había esperado tanto tiempo por este momento, ansiando abrazar a su mejor amigo y cuñado, pero se contuvo, sabiendo que Mary necesitaba este momento con Michael primero. Se secó una lágrima, sintiendo el peso de su reencuentro. Mientras Mary seguía llorando, la voz inocente de Marcel rompió la tensión en el aire. ¿Quién es?, preguntó, con el ceño fruncido por la confusión mientras veía a su madre aferrarse al hombre que solo conocía por los cuentos. Mark miró a su sobrina y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Ese es tu padre, Marcel. Tu padre estuvo ausente por un tiempo, pero ya regresó. Los ojos de Marcel brillaron con una mezcla de asombro y emoción, y la comprensión la invadió como una marea cálida. ¿Mi padre? Padre. Repitió, con su vocecita llena de alegría mientras procesaba la conexión. A menudo había escuchado historias sobre su padre de boca de Mary, y Peter Parker, que era como un hermano mayor para ella, había compartido historias de valentía y heroísmo, llenando su imaginación con vívidas imágenes del hombre que ahora estaba frente a ella. Sí, tu padre, dijo Mary, con la voz temblorosa por la emoción. Miró a Michael y a su hija, con el corazón henchido de orgullo y amor. Michael, nuestra hija, la última vez que la viste, todavía era un bebé, intervino Michael suavemente, arrodillándose para estar a su nivel. Solo tenía unos meses. No puedo creer lo grande que has crecido, Marcel. Su mirada se suavizó cuando la miró a los ojos, dándose cuenta de lo mucho que se había perdido durante su tiempo fuera. Los años que parecían una eternidad habían pasado, y ahora estaba allí, tratando de recuperar todo lo que había perdido. Marcel inclinó la cabeza ligeramente y una expresión pensativa se dibujó en su rostro. Ahora te recuerdo. Mami me mostró fotos. Sonrió radiante, agarrando con fuerza la mano de Michael. Eras un héroe. Como Peter. El corazón de Michael se hinchó ante sus palabras, una mezcla de orgullo y dolor lo invadió. Lo intenté, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Pero no es nada comparado con lo valiente que eres. No puedo creer lo grande que eres ahora. Michael miró a Marcel con el corazón henchido de orgullo y de incredulidad. Le parecía increíble que, a pesar de haber estado ausente durante 4 años, su hija todavía irradiara alegría en lugar de tristeza. No puedo creerlo, murmuró, casi para sí mismo. Está tan feliz de verme. Mary, percibiendo sus pensamientos, asintió con la cabeza. Marcel estaba triste cuando te extrañó, pero gracias a Peter, siempre tuvo esperanza. Él le dijo que volverías. Ella ha estado contando los días y los años desde que tenía 3 años, explicó Mary, con voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. A Michael se le encogió el corazón al pensarlo. Es inteligente para ser una niña, dijo con admiración evidente en su tono. Mary sonrió, secándose una lágrima de la mejilla. Igual que su padre, respondió con una calidez innegable en su voz. Cuando Michael se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Marcel, notó el brillo de emoción en sus ojos. Has crecido mucho, Marcel. Ojalá hubiera podido estar allí para todos los acontecimientos importantes, dijo en voz baja. Marcel le sonrió. Mamá me contó todo. Sé escribir y puedo contar hasta 100.
Su vocecita rebosaba de orgullo, y cada palabra era un testimonio del crecimiento que había logrado durante su ausencia. «Contar hasta 100, ¿eh?», dijo Michael, con el corazón henchido de orgullo. «Estoy tan impresionado. ¿Puedes enseñarme?» «Por supuesto», gritó con entusiasmo. «Pero primero, ¿podemos jugar juntos? Quiero mostrarte mi habitación». Michael se rió entre dientes y asintió. «Por supuesto. Me encantaría verlo. Solo recuerda mostrarme el lugar, ¿de acuerdo?» Mientras Marcel tiraba de su mano, ansioso por guiarlo, Michael miró hacia atrás a Mary, que los observaba con una mezcla de alegría y alivio. Sintió una abrumadora sensación de gratitud por su fortaleza y resiliencia durante los años que él había estado lejos. Mientras tanto, Mark, Emily y Daniel se quedaron atrás, dándole espacio a la familia, pero sin poder ocultar sus sonrisas. Mark se inclinó hacia Emily, en voz baja pero llena de emoción. «Es increíble verlos juntos de nuevo», dijo. «Todos han pasado por mucho». Emily asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Parece que las piezas finalmente están encajando», dijo. «Se merecen este momento». Daniel, todavía tratando de comprender el significado del reencuentro, se volvió hacia su padre y preguntó inocentemente. «¿El papá de su prima se va a quedar ahora?» Mark sonrió y le revolvió el pelo a Daniel. «Eso espero, amigo. Realmente lo espero». Después de pasar una tarde tranquila con Mary Jane en el parque, Peter regresó a casa. Era una casa pequeña y acogedora, llena de recuerdos y calidez. Al entrar, el familiar aroma de la comida de la tía May lo recibió, aunque la casa estaba en silencio en ese momento. Peter podía escuchar el zumbido distante del televisor desde la sala de estar. El tío Ben se sentó en su lugar habitual en el sofá, con el suave resplandor de la televisión reflejándose en sus gafas. Levantó la vista cuando Peter entró y dejó el periódico. «Hola, Pete», lo saludó el tío Ben con una sonrisa. «Hola, tío», respondió Peter con voz tranquila, pero con el sutil cansancio del día. Dejó su bolso cerca de la puerta y se dirigió a sentarse junto a su tío. El tío Ben se reclinó en su asiento y miró a Peter con expresión cómplice. «¿Cómo ha ido tu día? Pareces un poco fuera de sí». Peter soltó una risita suave, rascándose la nuca. «Nada demasiado loco, solo, ya sabes, bien». Intentó restar importancia al peso que tenía sobre los hombros, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El tío Ben lo miró por un momento, sintiendo que había algo más bajo la superficie. «¿Sabes, Pete, si hay algo que pueda hacer para ayudarte con toda esa responsabilidad adicional, siempre puedes hablar conmigo?» Peter sacudió la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. «Vamos, tío Ben. Te lo dije, lo tengo todo bajo control. Ahora es mi responsabilidad». Tal como siempre decía el legendario hombre araña. El rostro del tío Ben se suavizó al comprender y asintió lentamente. «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad», dijo, repitiendo las palabras que Peter había escuchado incontables veces antes. Peter asintió con la cabeza, aunque su sonrisa se desvaneció un poco. «Así es, por eso ahora me toca a mí». Hubo una pausa, y Peter pudo sentir la silenciosa presión que le producía el asunto hundiéndose en el pecho. El tío Ben se inclinó hacia adelante y su voz era suave pero firme. «Pete, estoy orgulloso de ti. De verdad. Has hecho más de lo que nadie podría haber pedido jamás». Peter miró a su tío, apreciando sus palabras pero sintiendo todavía el peso de la ausencia de su presencia en su vida. Antes de que el silencio se hiciera demasiado denso, Peter cambió de tema. «Por cierto, ¿dónde está la tía May?» El tío Ben se rió entre dientes y la conversación volvió a animarse. «Ella está en la tienda de comestibles, comprando la mitad del lugar, sin duda. Ya conoces a tu tía May, siempre se asegura de que tengamos comida más que suficiente». Peter se rió suavemente y asintió. «Sí, lo sé. Ella siempre se excede con las compras». «Patas de la outer dier down, de familiar sadness crept back into Peter's expression. Istought wondered back to the man who had been his mentor and his brother in all bad name Michael Wilson, the legendary Spider-Man. Even after all this time, his absence was still a gap in all in Peter's life». Peter murmured under his breath, barely audible but full of longing, I wish I was here. Uncle Ben glanced at him, hearing the longing in his voice. He didn't need to ask what Peter was talking about. Instead, he placed a reassuring hand on Peter's shoulder, giving him a squeeze. «Ella come back, Pete», Uncle Ben said softly, his voice filled with hope. «You're not alone in this. You've got us, and you've got him, wherever he is. Just keep believing».
Peter Node, to DH Inish chest remained. Thanks, Uncle Ben. The two of them sat there in a comfortable silence, the warmth of family wrapping around Peter like a safety net. But no matter how strong that net was, the absence of his mentor lingered like a shadow over his heart. A cold only hope, like Uncle Ben said, that one day Michael would return. And until then, Peter would keep carrying the responsibility the one passed down to him, along with the hope that somehow, everything would be okay again. As Peter was lost in his thoughts, the sudden sound of his Michael the bouncing brought him back to reality. He glanced down at the screen, seeing the name Mary Rose Wilson pop up. Excuse me, Uncle, Peter said quickly, already moving toward the corner of the room to take the call. I gotta pick this up. Uncle Ben gave a knowing no. Go on, kid. Peter stepped away, feeling the familiar tightness in his chest that always came when talking to Mary. She was like a sister to him, Michael's sweet-faced brother figure. As he swiped to answer the call, he expected Mary's soft, comforting voice to greet him. But what came through the line stopped him dead in his tracks. Ello, Pete. Came a deep, familiar voice. Peter froze. His heart skipped a bit. He knew that voice. Even after all these years, he could never forget it. You, Peter stammered, his throat tight, words barely escaping his lips. The voice on the other end chuckled softly. Yes, Pete. It's me. Michael. Peter felt his world tilt on its axis. Tears filled his eyes, the overwhelming shock crashing down on him like a wave. His mentor, his brother, the legendary Spider-Man Michael Wilson. After 4 long years of searching, of hoping, he was finally hearing his voice again. Where are you? Peter managed to ask, his voice barely above a whisper. Come to my house. Michael replied calmly, as if no time had passed at all. Peter wiped at his eyes, trying to steady himself. Don't move. It better is on. His voice was choked with emotion, but the urgency was clear. He turned, his mind racing, a heart pounding in his chest as he looked at his Uncle Ben. He couldn't explain it now, couldn't waste another second. He had to go. Uncle, I gotta go. Peter shouted, his voice filled with a mix of excitement and disbelief. Uncle Ben, too unsure of what was happening, could see the importance in Peter's eyes. He gave a nod, his voice calm. Go, Pete. Go. Without wasting a moment, Peter activated his watch. On. He called, and in an instant, the familiar red and blue iconic Spider-Man suit covered his body. The comforting one of them anoted wrapped around him, a transformation he'd done countless times, but this time with a fear inside him that hadn't been there in years. His Spider-Man mask settled over his face, and with a final glance toward Uncle Ben, who gave him an encouraging wave, Peter shot away at the nearest window. The glass slid open, and in one fluid motion, Peter leaped into the city sky, swinging between the buildings with renewed energy. As he soared through the air, his heart raced with anticipation. His mind was flooded with memories of Michael the man who had trained him, fought alongside him, and guided him through the toughest of times. And now, after all the waiting and searching, Peter was about to see him again. The wind rushed past Peter's face as he zipped through New York's skyline, his focus solely on one destination. Michael's house. The familiar stretch blurred beneath him as his heart pounded with a mixture of joy, fear, and hope. As Peter arrived at Michael Wilson's house with his heart pounding, barely able to contain the overwhelming surge of emotions inside him. As soon as his feet hit the ground outside the door, he sprinted forward, not even bothering to knock. He burst into the living room, the door swinging open with a rush of wind. Inside, the scene was warm and filled with laughter. Martha y Lorne's wife Emily sat together on the couch, laughing with their son Daniel, who was playing with a toy on the floor. Mary Rose Wilson stood nearby, smiling as she watched the scene. But what made Peter freeze in place was the sight of a familiar blonde-haired man kneeling on the floor, gently patting a young girl Marcel Rose Wilson, Michael's daughter. Peter's throat tightened as he took in the scene. His breath itched, and before he could stop himself, the word slipped out. Captain, Michael seguía siendo el mismo que recordaba, sin apenas cambios. Su postura firme y segura y ese inconfundible aire de liderazgo permanecían, como si no hubiera pasado el tiempo. Sin embargo, había una diferencia sutil. Era un poco mayor, tal vez 4 años como máximo, pero todo lo demás en él, su forma de estar de pie, su forma de sonreír, era igual.
Era como si los años apenas lo hubieran tocado. Ha pasado un tiempo, Pete, dijo Michael, con su voz llena de calidez y nostalgia. La visión de Peter se nubló mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Su cuerpo temblaba de emoción, la realidad de volver a ver a Michael finalmente se derrumbó sobre él. Sin pensarlo dos veces, Peter murmuró, «Héroe fuera», y en un instante, el traje rojo y azul de Spider-Man se replegó dentro de su reloj, dejándolo con su ropa normal. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Peter se lanzó hacia adelante, acortando la distancia entre él y Michael en un instante. Lo abrazó con fuerza, incapaz de contener por más tiempo la avalancha de emociones. El abrazo estaba lleno de alivio, alegría y años de anhelo reprimido. Peter se aferró a Michael como si tuviera miedo de soltarlo, como si al hacerlo, el hombre pudiera desaparecer de nuevo. Michael le devolvió el abrazo, fuerte y reconfortante, como siempre lo había hecho en el pasado. Le dio una palmadita en la espalda a Peter, riéndose suavemente. «Has crecido, Pete», dijo con un tono tranquilo y cariñoso. A Peter no le importaba cómo se veía, las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba. «Te extrañé, capitán, te extrañé mucho». La sonrisa de Michael se suavizó y se apartó lo suficiente para mirar a Peter a los ojos. «Yo también te extrañé, muchacho. Lamento haberme ido por tanto tiempo». Para Peter, en ese momento, todo lo demás se desvaneció. No importaba dónde había estado Michael ni por qué había estado fuera durante tanto tiempo. Lo único que importaba era que estaba allí ahora. Todos, déjenme contarles, esta historia, no se trata solo de mí. Nunca lo fue. Se trata de nosotros, de mí y de mi maestro. Se trata de las lecciones que van más allá de la máscara y los poderes. Se trata de él, Michael Wilson, enseñándome lo que realmente significa ser Spider-Man. No solo la lucha o el balanceo por la ciudad. Sino la responsabilidad, el corazón y la esperanza que nunca muere, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Quién soy yo? Soy Peter Parker, el chico de Queens, pero más que eso, soy el hombre araña. Michael parpadeó y abrió los ojos, aturdido y desorientado. El espacio que lo rodeaba parecía increíblemente brillante, casi demasiado vívido, como si alguien hubiera subido el dial de saturación de la realidad al máximo. Pósteres de superhéroes de Marvel cubrían las paredes y los estantes estaban repletos de DVD y cómics. Cuando sus ojos recorrieron la habitación, una suave luz dorada se filtró a través de la ventana, arrojando cálidos rayos sobre una vista perfectamente serena. Afuera, era como un paraíso. Una piscina de agua cristalina brillaba bajo la luz del sol y, más allá, se extendían exuberantes jardines a lo largo y ancho, poblados de animales juguetones. Incluso había un patio de juegos, aparentemente diseñado para los sueños más salvajes de un niño. Pero nada de esto alivió la tensión en su pecho. Michael frunció el ceño y se acercó a la ventana para contemplar mejor el idílico paisaje. Todo parecía demasiado perfecto, como un sueño. Murmuró para sí mismo. ¿Dónde estoy? El silencio que siguió fue espeluznante, como si el mundo se hubiera detenido solo para él. Pero entonces, una voz rompió el silencio, suave pero inconfundiblemente familiar. «Hola, Michael». Michael se quedó paralizado, el corazón le dio un vuelco. Su cuerpo se puso rígido cuando esa voz, resonó en su mente. La voz que había desaparecido durante años, pero que nunca había abandonado su memoria. Lentamente, se dio la vuelta, sin atreverse a creerlo. De pie al otro lado de la habitación, enmarcado por la luz dorada, estaba su tío Chris. Parecía exactamente como Michael lo recordaba. Fuerte, seguro de sí mismo, con esa sonrisa amable pero firme. Su presencia irradiaba calidez y seguridad, sentimientos que Michael había anhelado desde la muerte de su tío. «¿Tío?» La voz de Michael se quebró y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Su respiración se entrecortó mientras la emoción brotaba en su interior. Chris sonrió cálidamente, con los brazos abiertos, como si los años de ausencia nunca hubieran existido. «Sí, soy yo». «Pero ¿y realmente eres tú? ¿Estoy en el cielo?» «¿Cómo?» La voz de Michael se quebró mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. Se sentía perdido y encontrado al mismo tiempo. Chris se rió suavemente. «Vamos», le hizo un gesto a Michael para que se acercara. Las piernas de Michael se movieron solas. Corrió por la habitación, el aire zumbaba a su alrededor, como si todo, excepto su tío, se hubiera desvanecido. Chocó contra los brazos abiertos de Chris, envolviéndolo con fuerza. Era el tipo de abrazo que decía más que las palabras.
Con el rostro enterrado en el pecho de su tío, los hombros de Michael se sacudieron y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Los años de penurias, de luchar solo, de extrañar la presencia de su tío, todo salió a borbotones en ese único momento. Te extrañé, tío, susurró Michael, con la voz cargada de emoción. Las lágrimas humedecieron la camisa de Chris, pero a él no le importó. Esto era real, tenía que ser real. Chris le dio unas palmaditas en la espalda, con la mano cálida y firme, como siempre. Yo también te extrañé, muchacho. Te he estado cuidando todo este tiempo. La habitación parecía brillar a su alrededor, la cálida luz amplificaba la sensación de paz que Chris traía consigo. Los carteles de las paredes parecían difuminarse en el fondo, irrelevantes en comparación con el peso de esta reunión. Michael sorbió por la nariz y se apartó un poco, lo suficiente para mirar a su tío a la cara, aunque no lo soltó. Tenía los ojos enrojecidos y las lágrimas aún le corrían por las mejillas. Traté de ser como tú, admitió con voz temblorosa. Traté de estar a la altura de lo que siempre dijiste. Un héroe nunca se rinde. Incluso cuando era difícil, incluso cuando quería rendirme. La mirada de Chris se suavizó y ahuecó la cara de Michael con una mano paternal, enjugando una lágrima perdida con el pulgar. Lo sé. Lo vi todo. Has enfrentado tantas dificultades, Michael, y a pesar de todo, nunca dejaste de ser un héroe. Sacrificarte por todos, protegerlos, eso es lo que significa ser un héroe. Y lo has hecho. A Michael se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Escuchar esa confirmación de su tío, el hombre que siempre había sido su ídolo, lo llenó de un dolor agridulce. Había esperado tanto tiempo este momento, escuchar que había hecho que su tío se sintiera orgulloso. Nunca lo habría logrado sin ti, tío, dijo Michael en voz baja. Su voz temblaba y sus manos todavía agarraban con fuerza los brazos de Chris, como si temiera que al soltarlo desapareciera. Todo lo que soy, todo en lo que me convertí, es gracias a ti. Chris sonrió con dulzura y sacudió la cabeza, con los ojos llenos de calidez y comprensión. No, Michael. No fui yo quien te cambió. Lo hiciste por ti mismo. Siempre estuvo dentro de ti. La fuerza, el corazón de un héroe. Puede que te haya dado algunos consejos a lo largo del camino, pero eres tú quien te convirtió en el hombre que eres hoy. Mientras Chris hablaba, Michael sintió que la habitación se movía a su alrededor. La luz dorada parecía volverse más brillante, más radiante, como si el mundo entero estuviera reconociendo el peso de esas palabras. El aire también se sentía más ligero, como si la gravedad de todo aquello a lo que se había aferrado durante tanto tiempo finalmente se estuviera disipando. Michael sonrió entre lágrimas, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez en años, se sentía en paz de verdad. Las palabras de su tío, la validación que había buscado durante tanto tiempo, finalmente lo habían alcanzado. Pero más que eso, se dio cuenta de que había estado dentro de él todo el tiempo. Michael permaneció inmóvil, con la mente dando vueltas. No pudo evitar mirar a su alrededor. El entorno surrealista todavía lo tenía nervioso. ¿Era esto realmente el paraíso? La serenidad, la decoración con temática de Marvel, la perfección de todo, parecía demasiado bueno para ser real. Y, sin embargo, una pregunta persistente rondaba en su mente. Dudó un momento y luego se volvió hacia Chris. ¿Realmente estamos en el cielo? ¿Pero cómo? Quiero decir, desaparecí después de usar ese poder. Se suponía que dejaría de existir. Chris dejó escapar un suave suspiro y sus ojos eran amables. Lo primero es lo primero. No estás en el cielo, Michael. Estás en un dominio, un lugar controlado por un dios que vigila el universo Marvel. La confusión de Michael se acentuó. ¿Un dominio? Pero si se supone que ya no debo existir, antes de que pudiera terminar su pensamiento, otra voz cortó el aire, suave pero innegablemente familiar. Soy yo, te hice existir de nuevo. Michael se quedó paralizado y se volvió hacia el origen de la voz. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando vio quién era. Un hombre mayor. Era Stan Lee. El legendario creador de Marvel estaba frente a él, más grande que la vida, pero de alguna manera tan accesible como los personajes que había traído al mundo. Michael parpadeó, tratando de procesar todo. No estaba en el cielo ni había sido borrado, y ahora, en el dominio de una figura cósmica que vigilaba el universo Marvel, le decían que el propio Stan Lee había tenido algo que ver en traerlo de regreso. Michael sacudió la cabeza con incredulidad. «Stan Lee, señor», murmuró, todavía tratando de asimilar la idea de que el creador de Marvel estaba frente a él. Stan Lee, siempre su carismático personaje, le sonrió cálidamente a Michael. «Hola, muchacho.
Michael, atónito, dio un paso vacilante hacia adelante antes de estrecharle finalmente la mano a Stanley. Su apretón era firme, pero suave, como si estuviera conociendo a una leyenda, que, de hecho, lo era. El famoso Stanley, no puedo creerlo. Es un honor conocerlo, señor. Soy un gran admirador de su trabajo. Stan se rió levemente y asintió, mirando a Chris. Puedo ver por qué te admira. Stan se rió entre dientes, su voz estaba llena de cierto orgullo paternal. Chris dejó escapar un pequeño suspiro pero no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de Michael. De pronto, Michael se dio cuenta de que había estado divagando. Retiró la mano y se frotó la nuca, visiblemente avergonzado. Oh, perdóneme, señor. No quise ser grosero. Stan le restó importancia con una sonrisa. Está bien, muchacho. No te preocupes. A veces me pasa eso. Pero ahora que estás aquí, apuesto a que tienes algunas preguntas. Michael, todavía asombrado, asintió. Sí, dijiste que me trajiste de vuelta a la existencia. Sé que tienes el poder para hacer eso, siendo el dios de Marvel y todo eso, pero, ¿por qué? ¿Por qué yo? La expresión de Stan se suavizó y su tono juguetón se convirtió en algo más serio. Hay una razón para todo, Michael. Pero antes de profundizar en eso, tu tío tiene algo que explicar. Chris dio un paso adelante y asintió con la cabeza hacia Michael. Muy bien, muchacho. Hay algo que debes saber sobre el sistema Spider-Man, el que te ha estado ayudando todo este tiempo. Michael parpadeó confundido, todavía tratando de unir las piezas. Sí, me lo he estado preguntando. ¿Cómo es que el sistema lo sabe todo? Pensé que era solo una herramienta, pero parece que está vivo. Como si fuera una señal, una voz resonó en su mente. Anfitrión. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Espera, aún estás dentro de mí. Murmuró, mitad para sí mismo y mitad para el sistema. Chris se rió suavemente y sacudió la cabeza. Es más como si el sistema estuviera ligado a ti para siempre, muchacho. Michael frunció el ceño, con la mente llena de preguntas. ¿Atado a mí para siempre? ¿Pero por qué? ¿Y cómo conseguí este sistema en primer lugar? Es como si supiera todo sobre Spider-Man antes que yo. Chris asintió y cruzó los brazos mientras explicaba. El sistema no es algo con lo que te topaste por accidente, Michael. Te fue dado por una razón. En el momento en que decidiste asumir la responsabilidad de ser Spider-Man nuevamente, el sistema se activó. Te ha estado observando y guiando desde entonces. Michael frunció el ceño, tratando de asimilar lo que había sucedido. Otra vez. Quiero decir, el sistema me dijo que ya se suponía que yo era Spider-Man antes de que entrara en juego. Dijo que había una línea temporal olvidada, una en la que murieron mis amigos y mi familia. Eso es lo que el sistema me dijo que sucedió en los años 50 antes de que las cosas se volvieran, bueno, como son ahora. La voz familiar del sistema resonó en su mente. Anfitrión. Chris suspiró y su expresión se suavizó. Es hora de que te hable de tu pasado, Michael. La parte de tu vida que has olvidado. A Michael se le hizo un nudo en la garganta. ¿Vida pasada? ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que? Sí, interrumpió Chris, con un tono tranquilo pero firme. Eres Jonathan Anderson, pero antes de eso, eras otra persona. Eras Michael Wilson. Viviste una vida completamente diferente antes de convertirte en quien eres ahora. Mientras Chris comenzaba a explicar, el aire entre ellos parecía volverse más denso, cargado por la revelación que estaba a punto de revelarse. Michael sintió que su corazón se aceleraba, sus pensamientos eran un torbellino de confusión y anticipación. Siempre había creído que su vida como Spider-Man comenzó cuando se convirtió en Michael Wilson, pero ahora todo estaba dando un vuelco. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Espera. Yo era Jonathan Anderson antes de convertirme en Michael Wilson, ¿no? Entonces esto no tiene sentido. Sé que transmigré al cuerpo de Michael Wilson, pensé que simplemente, me convertí en él después de venir de otro mundo. Chris negó con la cabeza. No, muchacho. Lo has entendido al revés. Primero eras Michael Wilson. Pero después de reiniciar el universo, después de luchar y derrotar a Thanos y usar las gemas del infinito, renaciste en otro universo. Fue entonces cuando te convertiste en Jonathan Anderson. No transmigraste en Michael Wilson, volviste a ser quien eras originalmente. Michael dio un paso atrás, con la mente dándole vueltas. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Estás diciendo que yo siempre fui Michael Wilson y que Jonathan Anderson fue solo otra vida? Chris asintió. Eso es exactamente.
Después de que reiniciaste el universo con las gemas del infinito, desapareciste, o más bien, reencarnaste en una nueva vida como Jonathan Anderson. No tenías los recuerdos de ser Michael Wilson en ese entonces. El universo te necesitaba de nuevo, así que cuando llegó el momento, regresaste a tu yo original. Los pensamientos de Michael se remontaron a su vida como Jonathan Anderson. Los amigos, las dificultades, todo lo que había vivido. Todo parecía tan real, tan distinto, pero ahora le decían que era solo otro capítulo de una historia mucho más grande. Chris continuó con voz firme. Tú, Michael Wilson, fuiste el hombre araña que se enfrentó a la batalla definitiva. Perdiste todo, a tu familia, a tus amigos, pero no te rendiste. Luchaste contra Thanos, salvaste el universo y, cuando te diste cuenta de que todo estaba roto, utilizaste las gemas del infinito para reiniciar el universo entero. Cambiaste todo. Y después de eso, bueno, el universo te dio otra oportunidad. Te permitió empezar de nuevo. Las imágenes comenzaron a inundar la mente de Michael, vívidas y abrumadoras. Se vio a sí mismo, como Michael Wilson, de pie sobre el cuerpo de Thanos después del golpe final. Vio la devastación a su alrededor. La pérdida, el vacío. Y luego, se vio a sí mismo agarrando las gemas del infinito, usando su poder para hacer retroceder el tiempo, para remodelar la realidad misma. Fue una decisión que tomó por esperanza, pero también por desesperación. Luego, todo se volvió negro y despertó como Jonathan Anderson en un mundo completamente nuevo. Los recuerdos de Michael Wilson habían desaparecido, enterrados en lo más profundo de su alma, esperando a ser desvelados. Las rodillas de Michael se doblaron levemente mientras procesaba esta revelación monumental. Reinicié el universo, me convertí en otra persona, y ahora estoy de vuelta. Miró a Chris, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Por qué no recordé nada de esto hasta ahora? Stan lee, con voz tranquila y tranquilizadora. Soy yo, el universo te salvó, pero yo fui quien te dio, borré tus recuerdos para que tu evento canónico no se arruinara. Michael se quedó sin aliento mientras procesaba lo que Stan Lee acababa de decir. Sus rodillas temblaban, apenas capaces de mantenerse en pie. ¿Tú, borraste mis recuerdos? Preguntó, con la voz ronca, la incredulidad impregnaba cada palabra. ¿Para mantener intacto el evento canónico? Stan Lee, con su familiar sonrisa cálida, asintió. Así es, niño. El universo necesitaba seguir su curso. Si hubieras recordado todo, la línea de tiempo se habría sumido en el caos. Entonces, cuando reiniciaste el universo, tuve que intervenir y guiarte, borrar esos recuerdos, dejarte vivir tu vida nuevamente, sin la carga del pasado. Tu evento canon, los momentos cruciales que te moldean, tenían que suceder como lo hicieron. Pero yo puedo cambiar mi evento canon, insistió Michael, con la mente dándole vueltas a las implicaciones. Lo cambié. Ahora lo recuerdo, luché para reescribir mi destino. Stan se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Exactamente, muchacho. Ahí es donde me sorprendiste. Incluso con todo en marcha, te liberaste de ello. Me sorprendió cuando hiciste esos cambios, cuando desafiaste lo que se suponía que debía suceder. No era parte del plan, pero me mostró lo mucho que eres un héroe. No dejaste que el destino te controlara. Michael apretó los puños, intentando asimilar todo. Había desafiado el orden natural del universo y había reescrito su historia, y ahora, estaba empezando a ver lo mucho más grande que era todo. ¿Y el sistema, qué tiene que ver con todo esto? Murmuró Michael, la conexión entre sus poderes y todo lo que Stan le acababa de decir encajaba en su sitio. Dijiste que el sistema está ligado a mí, ¿qué significa eso? Stan suspiró, como si estuviera a punto de revelar otra capa del rompecabezas. Bueno, ese sistema no fue algo aleatorio, Michael. Fue tuyo desde el principio, en tu línea de tiempo olvidada. Tenías un poder que perfeccionaste, que te ganaste a lo largo de tu viaje. Cuando reiniciaste el universo, usé ese mismo poder, tu poder, para crear el sistema que te ha estado guiando. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Entonces, ¿el sistema soy yo? En cierto modo, sí, dijo Stan. Es un reflejo de tu potencial. Es la herramienta que te ayudó a convertirte en el héroe que siempre quisiste ser, en ambas líneas temporales. Michael respiró profundamente, sintiendo el peso de todo lo que había aprendido. El sistema, su pasado olvidado, el reinicio del universo, todo lo había llevado a ese momento. No era solo un héroe de un mundo o una línea temporal. Era alguien que había desafiado al universo mismo, que había luchado contra el destino y había ganado. ¿Pero por qué? Preguntó Michael suavemente, mirando a Stan a los ojos.
¿Por qué pasar por todas estas molestias para hacerme olvidar, solo para que yo vuelva a recordar? Stan sonrió, con una expresión suave pero llena de comprensión. Porque, muchacho, el viaje es tan importante como el destino. Tuviste que vivir esas experiencias. Tuviste que enfrentar esos desafíos sin conocer el panorama completo. Solo ahora, cuando todo se está uniendo, puedes ver quién eres realmente. Un héroe que forja su propio destino. Y eso es más poderoso que cualquier evento canon. Michael se quedó allí, el aire quieto, pero su mente acelerada. No era solo Michael Wilson, el héroe olvidado de una línea temporal pasada. No era solo Jonathan Anderson, el hombre que había vivido una segunda vida. Era ambas cosas. Y era algo más grande. Entonces Michael se cruzó de brazos, sintiendo el peso de la conversación en el pecho. Espera, me resucitaste con un plan, ¿no? Afirmó, con voz firme pero cargada de curiosidad. Sabía que no me trajiste de vuelta por lástima después de que cambié el universo otra vez. Stan Lee intercambió una mirada con Chris, con un dejo de diversión en sus ojos. Es astuto, comentó Stan. Chris se rió entre dientes y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, después de todo, es mi sobrino. Stan se aclaró la garganta y se inclinó ligeramente hacia adelante, la gravedad del momento era palpable. Ejem. Cuando te reviví y evité que dejaras de existir, había una condición. Michael levantó una ceja, despertando su curiosidad. ¿Una condición? Stan asintió con la cabeza, con expresión seria pero amable. Tienes que ser el mentor del hombre araña del MQ. Los ojos de Michael se abrieron con incredulidad. ¿MQ? ¿Te refieres a esa película de MQ? Sí, es MQ, confirmó Stan, con una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. ¿Pero por qué? ¿Debería alterar la línea temporal si interfiero en el crecimiento de Peter allí? Cuestionó Michael, cruzando los brazos a la defensiva. No te preocupes por eso, le aseguró Stan, agitando una mano con desdén. No alterará la línea temporal. Me he asegurado de ello. Michael dudó, la preocupación persistía en su mente. ¿Por qué necesitas que le enseñe a Peter? ¿No debería bastar con Iron Man? Stan sacudió la cabeza lentamente. No, Iron Man no es su maestro. Es más bien una figura paterna para él. Y hay otra razón por la que necesito que le enseñes. ¿Por qué? Insistió Michael, intrigado y ansioso. Porque alguien está alterando la línea temporal sagrada del MQ. Parece que alguien está intentando destruir el universo del MQ, dijo Stan con tono grave. Michael se quedó allí, absorbiendo el peso de lo que Stan Lee y Chris acababan de pedirle. La responsabilidad era inmensa y lo que estaba en juego era aún mayor. Respiró profundamente, tratando de tranquilizarse. Entonces, ¿estás diciendo que alguien está alterando activamente la línea temporal del MQ? Preguntó Michael, con la voz cargada de preocupación. ¿Y quieres que intervenga y sea el mentor de Peter Parker, Spider-Man, por eso? Stan Lee asintió con expresión seria. Así es, Michael. Quienquiera que esté causando las perturbaciones está alterando el tejido de ese universo. Es como las ondas en un estanque. Cada perturbación crea más caos. Y si no intervenimos, el MQ podría colapsar por completo. Iron Man puede haber sido una figura paterna para Peter, pero tú eres diferente. Eres Spider-Man, en todos los sentidos de la palabra, con una experiencia que nadie más tiene. Michael suspiró, frotándose las sienes. Pero interferir en el crecimiento de Peter, ¿no es peligroso? ¿Eso no desbarataría su historia, su viaje? Stan sonrió suavemente. Me he asegurado de que no sea así. La línea temporal permanecerá intacta y Peter seguirá creciendo hasta convertirse en el héroe que está destinado a ser. Pero necesita orientación, Michael, orientación que solo tú puedes proporcionar. Chris intervino con voz tranquila pero firme. Tu viaje, tus luchas, todo lo que has pasado, te convierte en el mentor perfecto para Peter. Sabes lo que es llevar el peso de ser Spider-Man. Eso es algo que nadie más puede enseñarle. La determinación de Michael vaciló, el peso de sus responsabilidades pesaba sobre sus hombros. ¿Pero deberías ir tú en mi lugar? Preguntó, buscando en los ojos de Chris otra opción. Chris negó con la cabeza. No puedo. Después de todo, ahora soy un observador, un ojo vigilante sobre todos los universos, junto con Sir Stanley. Stan asintió con la cabeza. Así es, Michael. Necesito a tu tío aquí. Eres el único que tenemos. Michael frunció el ceño y miró a su tío y a Stanley. ¿Pero qué pasa con mi familia? ¿Mi universo? Me necesitan.
No puedo dejarlos atrás por quién sabe cuánto tiempo. Chris le puso una mano tranquilizadora en el hombro a Michael. Lo entendemos, Michael. Y no te pediríamos esto a la ligera. Pero el destino de todo un universo, el universo Q, está en juego. Sé que es egoísta, pero esta misión es más grande que nosotros. Y aún puedes volver con tu familia, y para ellos, será como si nunca te hubieras ido. Stan Lee añadió, con un tono más ligero. Haremos que solo pase un día en tu universo mientras estás ausente. De esa manera, aún podrás cumplir con tus deberes allí. Es conveniente, lo sé, pero es lo menos que podemos hacer por alguien que ya ha hecho tanto. Los ojos de Michael brillaron con una mezcla de emociones. No quería abandonar a su familia, pero la idea de que pudiera ayudar a preservar el Q, un universo que había admirado e incluso había visto desde que era niño, era algo que no podía ignorar. Y si Stan Lee le ofrecía una forma de regresar con solo un día de paso en su propio mundo, parecía lo mejor de ambos mundos. Michael suspiró profundamente y asintió. Está bien. Lo haré. Iré al Q y seré el mentor de Peter. Después de eso, quiero volver con mi familia. Stan Lee sonrió, con el familiar brillo de picardía y sabiduría en sus ojos. Ese es el espíritu, muchacho. Sabía que podíamos contar contigo. Chris sonrió orgulloso y apretó el hombro de Michael. Gracias, Michael. Sé que no es fácil, pero estás haciendo lo correcto. Michael respiró profundamente, preparándose mentalmente para lo que le esperaba. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Stan Lee levantó la mano y, con un movimiento de sus dedos, un portal giratorio comenzó a formarse en el aire detrás de él. Una puerta de entrada al Q. Pasa por ese portal. Te llevará al mundo de Peter. Desde allí, sabrás qué hacer. Michael respiró profundamente, con el corazón acelerado mientras se encontraba al borde de una nueva aventura. El portal brillaba a su alrededor y un resplandor sobrenatural proyectaba sombras sobre su rostro. Sentía el peso de su pasado y la incertidumbre del futuro presionándolo, pero sabía lo que tenía que hacer. Miguel narrador. Dicen que todo héroe lleva una máscara. Es un símbolo de fuerza, resiliencia y la capacidad de ocultar nuestro verdadero yo al mundo. Pero ¿y si te dijera que cualquiera puede ser un héroe? No necesitas nacer con poderes o habilidades extraordinarias. Todo lo que necesitas es el coraje para levantarte y luchar por lo que es correcto. Simplemente ponte una máscara y el mundo te verá como el héroe que estás destinado a ser. Esta es mi historia. Se trata de una pérdida, de encontrar el camino de regreso y de luchar siempre por lo que es correcto. Me he enfrentado a algunos desafíos realmente difíciles y he tenido que renunciar a muchas cosas. Pero a lo largo de todo esto, me he dado cuenta de que la verdadera fuerza no proviene de los superpoderes, sino de lo que hay en nuestro interior. Nuestros corazones y nuestra voluntad de ayudar a los demás. Michael hizo una pausa y miró hacia atrás, a los rostros familiares de Chris y Stan Lee, que asentían con la cabeza en señal de aliento. Sintió que una oleada de determinación crecía en su interior, la esencia de Spider-Man corría por sus venas. Soy el hombre araña. Con esas palabras resonando en su mente, atravesó el portal, listo para afrontar los desafíos que tenía por delante, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. El final de la parte 1.